Bueno, como sabéis, hoy es la última charla del ejercicio 23-24, último jueves del mes de mayo, y tenemos a Diego Jiménez López, arquitecto de Motril, que con Juana, tu compañera Juana López, Juana Sánchez, pues forman un despacho, como bien dice, estaba antes en esto, no, déjalo, DJ Arquitectos, arquitectura, sí. Bien, fundado en 2001. Ya hemos tenido ocasión de hablar en el speech previo, que alguno habéis coincidido, y habéis coincidido en distintos sitios, y ahora aquí. Bueno, me pasó este currículum tan extenso, si os lo leo, no escuchamos a Diego y si queréis tomo nota y os lo remito, pero en cualquier caso decir que destaca entre el trabajo que están haciendo actualmente, el proyecto, el desarrollo del proyecto Plan Málaga Litoral, porque fue el primer premio que alcanzaron ellos. En resumidas cuentas, yo conocí este despacho en la exposición Es Arquitectura, que está ya clausurada en ministerios. Todavía está. Todavía está. Bueno, se inauguró ya por el mes de diciembre, pues yo la vi en el mes de diciembre, en nuevos ministerios, y estuve haciéndome mis notas y mis fotografías. No me tiraron los leones. Tengo que decir, Arantxa, que aquí en este museo, cuando me pongo a fotografiar pues, bajo las obras, me riñen. Bien. Hola, Rosa. Rosa es la directora del museo. Bueno, yo conocí este despacho junto con otros que formaban parte de la exposición Es Arquitectura y fui tomando nota de cosas que vi interesantes. En concreto, la obra que tenéis seleccionado era la escalera de la Escuela o Facultad de Bellas Artes en Málaga, de la Universidad de Málaga. Bien, agradecer al MACA que una vez más nos da cobijo, que podemos hablar tranquilamente todo lo que necesites. Vamos a pasar la noche aquí. Y al Colegio de Arquitectos por la colaboración de la retransmisión en streaming, que bien, aumenta y multiplica el efecto de difusión, que en definitiva es lo que se pretende. Con lo cual, Diego tiene la palabra. Su conferencia era piscina. Piscina, casa, escuela. Casa, piscina. Estoy dejando las chuletas por ahí y no son comestibles, pero bien, sí, efectivamente. Casa, piscina, escuela. Casa, piscina, escuela. Gracias. Sí, gracias a vosotros. Bueno, yo no os podéis imaginar la emoción que siento de la invitación, porque es verdad que Alicante para mí es como una segunda ciudad. Yo he tenido muchísimo vínculo con Alicante y siempre me ha acogido de una manera, vamos, con un cariño enorme desde que empezó la escuela de Alicante con José María Torres Nadal y luego con grandes amigos como Paco y Marta y Andrés. Y, vamos, para mí es muy emocionante. Luego, verdad que hemos tenido vínculos en la escuela, en trabajos que hemos intentado también realizar en esta zona y la verdad que han sido siempre gratificantes. Es una ciudad como, yo la veo como muchísima energía y muy similar casi al territorio en el que nosotros nos movemos, sobre todo por un carácter periférico, ¿no? Entonces, donde el esfuerzo que hay que hacer se multiplica, ¿no? Para poder, de alguna manera, sentirse, formar parte de esta historia, ¿no? Que nos corresponde de la arquitectura. Entonces, con esa similitud de territorios, yo me siento, pues, como muy de igual a igual con compañeros, ¿no? Con el mismo trabajo, la misma intensidad y el mismo esfuerzo siempre para conseguir esas cosas. Y yo creo que es interesante reivindicar también, ¿no? Como marcar estos territorios, estas periferias,
que están ahí luchando muchísimo y que tienen un gran valor en el discurso global de lo que es el marco de la arquitectura española. La conferencia, sí, podemos pasar. La he llamado Casa, Piscina, Escuela, porque son 3 proyectos muy pequeñitos. Son 3 proyectos de los que muy cotidianos, de casi con los que todo el mundo se encuentra diariamente en su vida, ¿no? Durante el día. Y son 3 proyectos que de alguna manera marcan como un esfuerzo enorme, ¿no? Marca como un trabajo, una intensidad, un esfuerzo enorme, una suerte enorme también de una serie de circunstancias que han permitido desarrollar esos trabajos, de un equipo enorme, tanto promotores como los clientes, organismos públicos, ayuntamientos, todos, universidad, que han permitido sacar adelante estas 3 obras, ¿no? Y que de alguna manera nos representa, ¿no? Nos representa en el estudio. Es verdad que no tenemos muchísima producción de obra, pero sí es verdad que, bueno, estamos contentos. Cuando nos llamó este proyecto, que es de la escuela, el último que voy a contar, nos llamó Moisés Puente, así como bueno, no nos llamó, nos escribió por Instagram, ¿no? Y nos dice, oye, ¿tenéis una maqueta de este proyecto? Y nosotros le enseñamos una maquetita pequeñita que hicimos para convencer al decano del proyecto. Y se la mandamos sin ninguna, vamos, vocación de nada, sin ningún... Y dice, oye, ¿la tenéis todavía? O porque le mandé las fotos del móvil, unas fotos muy malas, ¿no? Sí, sí, la tenemos por ahí, ¿no? Y nos llama que si la podíamos recuperar para una exposición que no nos dijo nunca ni de qué iba, ni quiénes iban, ni de qué trataba, ¿no? Y la verdad que la exposición, como cuenta Santiago, que estoy enormemente agradecido también por la invitación, bueno, pues ha estado en la muestra de arquitectura con obras con las que tenemos muchísima admiración, de gente con grandes proyectos, ¿no? Entonces, bueno, voy a contar estas 3 obras. Esto, perdón, no pasa... Sí. Vale, probar. Vale. Voy a contar estos 3 proyectos, pero antes sí de hacer una introducción porque no puedo dejar de pasar por Alicante sin contaros nuestro viaje que hicimos aquí a través de un proyecto, de una historia que realizamos. Fue un concurso en Elda, en un Europan, que tuvimos la suerte de ganar. Estaba en el jurado también un alicantino, estaba Javier García Solera, o sea que de alguna manera pues era todo emocionante, ¿no? Y esto es lo que vimos, ¿no? Este panorama. Además, cuando vinimos, era la fiesta de Moro Cristiano. Y nosotros no teníamos, desconocíamos completamente lo que era eso. Y esto era como entrar en Marte, ¿no? En una cosa un poco surrealista. Y bueno, y luego este era el entorno en el que no íbamos a encontrar. Era en el centro histórico, había una zona con 2 montañas, con 2 fotografías muy interesantes, que era el monte de Trafalera y Numancia y el alto de, ya ni recuerdo cómo se llamaba, ¿vale? Entonces veíamos que aquello, bueno, aquello, no sé si lo conocéis, ¿no? Aquello es como lo llamaban supermercado de la droga, de todo lo que era el banque, de un territorio muy, muy complicado. Nosotros siempre hemos tenido atracción de perdedores, ¿no? Vocación de perdedores, porque nos metíamos en sitios que sabíamos que nunca íbamos a conseguir llegar a hacer nada. Vamos. Entonces, bueno, pero sí nos atraía muchísimo, pues todas las situaciones que ocurrían, pues estaban muy al margen de lo normalizado, o de lo que entendemos que puede pasar en una ciudad como Alicante. Esto nos motivaba muchísimo porque nosotros aprendíamos muchísimo de ese tipo de situaciones urbanas, sociales, casi esos territorios que marcaba otro tipo de reglas. Entonces hacíamos como una cartografía donde marcábamos cuáles eran los pros y los contras de toda esa zona, con un collage que se veía, ¿no? Y detectábamos que todo funcionaba en el perímetro de esas 2 colinas, ¿no? Pues dijimos, bueno, vamos a identificar todo ese perímetro de situaciones, ¿no? Con la construcción de una imagen renovada de la ciudad, ¿vale?
y marcábamos estos dos territorios como si fuesen dos patrimonios naturales que son los altos de Elda, ¿no? Uno, que lo íbamos a dejar, bueno, luego vemos esto lo voy a pasar muy rápido. Este territorio, que era una zona con un cierto urbanismo de una ciudad casi que se construía en un nivel plano, una tipología de arquitectura que se construía en un nivel plano, que cuando chocaba con la topografía, aquello no encajaba. Y de hecho quedaba tan desarticulado y no funcionaba que se quedaba abandonado, ¿vale? Y luego otro que por ciertas circunstancias nunca se tocó. Y dijimos que debería mantenerse sin tocar, para mantenerlo como patrimonio de la ciudad. Sería un lujo ahora mismo tener una montaña virgen en el centro de una ciudad, ¿no? Una serie de actuaciones políticas, sociales, económicas, que marcaban como ese territorio de borde, que tocaba todo lo que era la parte de urbanismo, definía ciertos límites, actuaba sobre construcciones antiguas, ¿no? Y luego el monte que se quedaba descarnado, que se mantenía con su naturaleza original, y luego parecía como otra nueva ciudad que se iba a construir sobre la ciudad que estaba abandonada, ¿vale? Íbamos a intentar recuperar ese nuevo país, un nuevo paisaje formado por las ruinas de las construcciones que existían, marcando lo que era el paisaje, intentando recuperar de alguna manera un híbrido entre esas ruinas, esa arquitectura existente con la montaña. Detectábamos cuáles eran los vacíos que existían, los naturalizábamos y apareció una nueva arquitectura que de alguna manera eran más acordes con esa situación orográfica, topográfica, ¿no? Que incluso estas nuevas viviendas, que eran como pequeñas torres que subían, conectaban, sobre todo conectaban diferentes cotas de lo que era la ciudad. Vale, bueno, esto lo voy a pasar rápido porque no creo que merezca la pena desarrollar tipológicamente el proyecto. Esto, la casa número 0, que es el primer proyecto que realmente voy a contar, ¿no? La casa número 0 nace después de un proceso de pensar la vivienda durante muchísimos años. Nosotros hemos tenido muchísima experiencia en vivienda social, en vivienda pública, en concursos, de nuevo, sin llegar a construir nada. O sea, en la empresa municipal de vivienda de Madrid éramos muy concurseros, Europan, pero nunca llegábamos a construir no teníamos ningún encargo. Llegábamos incluso a tener encargo con Madrid, pero después de desarrollar el proyecto de ejecución, pues por las circunstancias políticas de cambio de gobierno, pues los proyectos se quedaban encarpetados allí, ¿vale? Pero eso sí nos hizo pensar muchísimo sobre la vivienda, sobre la tipología y sobre las características, ¿no? De cómo se tiene que habitar la vivienda. Entonces nos llegó este proyecto. Este proyecto, la casa número 0, de alguna manera, casa número 0, también una etapa del estudio extraña que marcaba como un antes y un después, como también después de la crisis. Entonces hubo como un sobreesfuerzo por trabajar en este proyecto. El sitio, bueno, una urbanización muy normal de las que existen casi en todas las ciudades nuestras, ¿no? Podía ser esta cualquier ciudad, podía ser habitante, ¿vale? Lo único que tiene de bueno que ahora mismo este sitio es estratégico y se ha revalorizado muchísimo. Tiene un poder, tiene un gimnasio, tiene todos los supermercados, tiene colegios. Es un sitio que está muy demandado por toda la sociedad de Motril. Esto es una casa en Motril. Entonces se encontraron, los propietarios compraron esta parcela que estaba en esquina. Era casi un triangular, ¿no? Y aquí estaba en esquina, estaba en barbecho, no se había construido, porque era muy difícil encajar una tipología de ese tipo de vivienda adosada en esta parcela, geométricamente. Entonces, pues se iba descartando. Nadie tenía interés en desarrollar, parece que no se podía hacer nada. Estos clientes lo compraron, ¿no? Y claro, había como un doble reto. Había un doble reto de tanto el intentar resolver urbanísticamente el proyecto, ¿no? Y los deseos de los propietarios. Los propietarios tenían una circunstancia especial, ¿no? Tienen un hijo que con, en fin,
un accidente con 12 meses, pues se queda impedido. El niño se mueve, tiene la movilidad todo muy bien, pero no se comunica, no tiene capacidad de comunicación con el entorno, con sus padres, de una manera que se pueda entender, ¿vale? El niño tiene su mundo, un cierto autismo, como una especie de autismo, y entonces nosotros nos dio que pensar muchísimo en cómo esa persona se iba a relacionar con el espacio y cómo iba a ser su vida cotidiana, ¿vale? Y cómo la arquitectura debería pensarse para el tipo de percepción de Alejandro, ¿vale? Todo fue también muy intuitivo, no fue nada científico ni nada, por la experiencia o por intentar conocerlo, fue casi como una especie de manifiesto. Es decir, entonces, uniendo los deseos del programa, que eran muy intensos, una parcela muy compleja, y intentar materializar cómo puede percibir el espacio Alejandro, pues lo que hicimos fue construir una casa donde todos los espacios fuesen redondos, estuviesen redondeados. Es verdad que es una cosa muy ajena a lo que es el espacio doméstico, ¿no? Pero lo justificábamos porque Alejandro necesita unas rutinas que sean como muy normalizadas y sobre todo que sean muy repetitivas todos los días y que no altere, porque cualquier alteración de su rutina le afecta muchísimo personalmente. Entonces dijimos, todos los espacios van a ser redondos, de esa manera no se va a saber medir realmente la dimensión real de un espacio. Como aquí podemos ver la esquina, las sombras, se pronuncian más. En cambio, en los espacios redondeados no. La luz resbala por todos los sitios y el espacio se agranda. Entonces, todo esto es una hipótesis. O sea, nosotros planteamos como hipótesis que nos llevaba a desarrollar el proyecto. Luego también la construcción de estos espacios iban a estar modulados por cómo entrar a la luz de cada momento del día. O sea, por la mañana la luz entraría de una manera, colorearía esa estancia de una manera y Alejandro pensamos que lo relacionaría con una actividad, como el desayuno o como vestirse. Así por la tarde sería de otra manera, la atmósfera que se crea en ese espacio y por la noche sería otra. Entonces, intentar marcar como que la casa fuese de alguna manera, una especie de reloj atmosférico que traduce la atmósfera del exterior al interior para que Alejandro la pudiera percibir. Más que la forma o más que el espacio, la atmósfera de la casa. Entonces, esa fue la justificación. Esto tenía también un truco, porque, claro, si nosotros desarrollábamos una arquitectura con una geometría que era ajena a lo que allí había, el, el arquitecto del ayuntamiento nos permitía conseguir esa densidad. Mientras que si construíamos una tipología que se asimilaba a los retranqueos que tiene la anteriores, pues para él era muy difícil justificarlo. Entonces decían, bueno, Juanfer, no te vamos a hacer que te pille los dedos y esto se podría justificar de esa manera. Entonces, había como ese doble foco también, ¿no? Y entonces, pues, los clientes dijeron que sí, el ayuntamiento dijo que sí, y fue cuando no dormí esa noche. Porque de pronto todo se puso como, dije, vaya lío donde se ha metido, ¿no? Donde he metido a esta familia. Pero bueno, al final se pudo desarrollar esta vivienda. En este contexto, aunque la casa es muy ajena a las formas de las casas que hay allí alrededor, sí es verdad que toma medidas y toma alineaciones de lo que sí. O sea, la casa se pega justo aquí a la medianera de esta vivienda y a partir de ahí va desarrollando su propia naturaleza y su propia forma. Esta es uno de los espacios, ¿no? Estos no son los mobiliarios, son otros, pero esta es la sensación que sí queríamos transmitir a los clientes. Luego se producían este tipo de situaciones, ¿no? La casa se quedó también casi sin puerta y solamente los espacios construidos, pero las curvaturas de todos estos lugares
permitía generar como esta sombra o estas situaciones sutiles, ¿no? De ver que pasan cosas al fondo, pero que no lo estás viendo. Esta fue la geometría final de cada una de las plantas, ¿no? También, bueno, era una serie de circunferencias que se seccionaban con la geometría de la parcela. De esa manera justificaba también tener algunos paramentos rectos para construir de alguna manera más convencionalmente el mobiliario de la vivienda. O sea, no era una vivienda radical que decía todo redondo, hasta las zapatillas de la casa tienen que ser redondas, ni la cocina, ¿no? Tiene que ser, o sea, hay sitios donde las paredes son rectas para alojar los muebles estándar de la vivienda. De hecho, hubo un esfuerzo para poder convencer a estos clientes. Bueno, ellos estaban convencidos casi por nuestro entusiasmo, creo yo. Pero sí es verdad que nosotros teníamos que demostrárselo siempre. Entonces, tuvimos que coger cada una de las estancias, coger del catálogo de IKEA una serie de muebles, cogíamos una foto de IKEA y dibujábamos todos los muebles que había en esa foto y demostrábamos que cabían dentro de su casa, de cada estancia. Solamente le decíamos, lo único que tenéis que tener es capacidad creativa para enfrentarlo a cómo vivir esta casa, cómo mueblarla y cómo habitarla. O sea, requería un esfuerzo por parte del propietario, ¿no? Ahora casi todas las casas no necesitan ningún esfuerzo, son lo que son y cada cosa va donde tienen pensado que tiene que ir, ¿no? Cuesta muchísimo. Bueno, las plantas no voy a desarrollarla y luego vamos a hacer como un paseo, ¿no? Esta es la vivienda. Verdad que la familia tiene una relación con el exterior también complejo. O sea, la familia, esta situación especial de Alejandro, pues de alguna manera no es que lo esconda, ¿no? Pero sí lo quieren de alguna manera sentir como más íntimo, más privado. Entonces, la casa de alguna manera tiene que ser una especie de lugar muy interior, ¿no? Muy introvertido, ¿vale? A nosotros nos gustaba muchísimo eso, porque venía casi de la cultura donde nosotros nos habíamos formado, de Granada y de la Alhambra, donde todo es muy masivo, todo es muy cerrado, pero por dentro es mágico, ¿vale? Entonces, eso sí nos gustaba a nosotros trabajar porque lo habíamos aprendido de alguna manera durante nuestra formación. Y esta era la vivienda. La construcción de esta vivienda pues tampoco se pudo hacer con métodos, se tuvo que retomar, bueno, fue una suerte tener el constructor, fue muy complejo, teníamos formato A1 de tablas de Excel, de empresas constructoras, de comparando precios, de comparando aquello, fue un trabajo enorme, ¿no? La construcción al final tuvimos que recurrir a tecnologías casi de cortijo, lo llamo yo, porque no había manera, ¿no? Era todos construido allí in situ. O sea, los dinteles de los huecos, las dimensiones, los alféizar, todo se construyó allí. Todo, no hay nada que se haya traído de fuera sobre todo los elementos tectónicos de la vivienda. La carpintería, por supuesto que sí, ¿no? Pero los elementos tectónicos, alféizar, todo está construido allí in situ, medido en obra para que encajara. Y bueno, esta es la vivienda. Una sorpresa también fue cuando, bueno, este es el recorrido. Hay espacios que son muy ambiguos. Aquí el espacio donde se deja el coche directamente es un porche para donde luego se abandona el coche y es donde están todo el verano pasando al fresco porque es donde hay corriente. La acumulación de estos espacios circulares es muy interesante. Lo que crea, el negativo que crea estos espacios circulares, que son todos estos espacios exteriores, o todas estas geometrías que eran las que no estaban pensadas, porque se pensaba el proyecto desde el círculo, pero no se pensaba desde lo que ocurría fuera del círculo, ¿no? Y aparecían todas estas geometrías que eran muy nuevas para nosotros. De hecho, eran unos patios que no se le hubiese ocurrido en el estudio haber hecho, ¿no? En este tipo de forma y de entrada de luz. Vale, esto solo invito a que lo recordáis, ¿no?
que se haga un paseo. Luego la vivienda también, todos estos espacios circulares se intenta que vayan cambiando de diámetro, que no sean todos iguales, para que los programas se puedan adaptar a cada superficie, y luego también cambiar en la altura, para, de alguna manera, no jerarquizar, pero sí singularizar ciertos lugares de la vivienda. Era todo muy ambiguo, todo muy ambiguo. De hecho, durante el desarrollo del proyecto, la casa se reconfiguró muchísimas veces porque no llegaban al presupuesto, entonces hubo que quitar espacio y la casa funcionaba al final. Eran como unos 27 espacios circulares que permitían que la casa se desarrollara de de infinitas maneras, ¿no? Incluso Alejandro tiene una hermana también, el padre tiene también 2 hijos, por otro lado, y entonces, más que una casa, era una comunidad, ¿no? Necesitaba también, le propusimos que había como varios recorridos exteriores también que permitían hacer como mini apartamentos para cada miembro de la familia. Bueno, es interesante, yo creo que ver las plantas para descubrir todas esas situaciones. Este fue el primer proyecto que construimos, que fue en 2006-2007. Este proyecto, que fue una piscina pública en Logres, en un pueblecito que pertenece a Salobreña, está a 5 kilómetros del mar, ¿vale? Pero nos encargaron hacer una piscina porque este pueblo en verano se llena de gente. Se llena de gente que viene de Granada, de Jaén. Entonces el ayuntamiento pues, quería hacer un equipamiento de alguna manera que permitiera que esa gente se pudiera juntar en un lugar. Nos propusieron dos parcelas. Una era esta, que era el patio de un antiguo colegio que había en el centro bueno, en el centro, en una situación del pueblo de extraña, ¿no? Y otra parcela que nos propusieron fue en la periferia, fue al lado de un huerto. Claro, era idílico. O sea, nosotros decíamos, la piscina debería estar cerca de la naturaleza, ¿no? Porque parece que ese vínculo con el agua, con hedonista, con ese gusto, ¿no? Con disfrutar de la naturaleza, era como, y de hecho en el ayuntamiento también estaban como que lo querían allí. Pero por otro lado, pensábamos que generar un lugar público en el centro del pueblo iba a generar una cierta urbanidad también, una cierta confianza para que incluso los niños vayan solos a la piscina, ¿vale? Al final, esto lo que pensamos que era una apuesta de elegir este sitio porque iba a generar como un gran salón para los vecinos del pueblo, para el verano. Y de hecho ha funcionado así. O sea, ya todo el mundo se desplazaba a la piscina, no necesitaba mandarlo a la periferia ni nada, ¿no? Entonces sí le funcionó. Este sitio además era muy complejo, era más difícil porque tenía una pendiente de 3,5 metros entre una de las calles y otras. Y claro, el equipamiento de piscina lo que necesita es tener un plano horizontal. O sea, es marcar dónde va a colocar, es como clave, ¿no? Ver dónde va a colocar la lámina de agua y a qué cota la va a colocar, ¿vale? Es como si no acierta en eso, pues yo creo que falla, ¿no? El proyecto de equipamiento de piscina. Entonces, bueno, pues nosotros, esto fue un encargo de un jueves, esto fue en 2005, 2004, 2005, las cosas funcionaban de otra manera, funcionaba de otra manera, un encargo en un jueves y teníamos que proponerle el lunes, porque se está grabando, bueno, porque claro, el alcalde tenía un compromiso con una empresa constructora de que si le hacía una obra le daba otra. Estas cosas entonces tenían el proyecto que lo necesitaban ya. Entonces, le presentamos el imagen, le dijimos, mira, este es el proyecto, ¿no? Este es Juanito, el pequeño. Pues, bueno, le presentamos esta imagen y le dijimos, vale, pues vamos a construir un valle artificial porque nos gusta la idea de traer la naturaleza a este espacio lúdico de piscina. Entonces vamos a construir un valle.
un valle artificial y sobre todo porque en lugar de hacer tapias, ¿no? Que iban a generar más sombra, porque el espacio no era muy grande, ese valle, las laderas, lo que iba a permitir era que el espacio se ampliara visualmente. O sea, eran como cosas muy obvias, muy objetivas, pero que muy convincentes. Eran como estrategias muy convincentes. Entonces, claro, además, estas laderas, en lugar de tener tumbonas, va a permitir que la gente se siente y se tumbe sobre esa ladera, con lo que está especulando con el espacio que hay ahí. Le hicimos estos esquemas, ¿no? Le dijimos también que en estas laderas podía estar todo lo que era el equipamiento de la piscina, de zona de ducha, de baño, el bar, las instalaciones. Y con estos esquemas y con esto se los justificamos. Y directamente nos dijeron que sí, el encargo. Y en un mes tuvimos que hacer el proyecto. ¿Vale? Esta fue la geometría final del proyecto. Y efectivamente fue muy, muy, muy fiel a ese primer collage de trabajo que presentamos. ¿Por qué traigo esto? Porque de alguna manera, la manera de trabajar, de cómo te aproxima al proyecto, va a construir la imagen final del proyecto. O sea, si nosotros hubiésemos empezado a trabajar este proyecto desde la planta o desde otra geometría, otros métodos, ¿no? A lo mejor el proyecto hubiese sido distinto. Pero el haber hecho esta imagen fue un esfuerzo grande de intentar que el proyecto final se pareciese a esto. ¿Vale? Bueno, una propuesta muy sencilla, un vaso de piscina que tiene unas dimensiones técnicas de la Junta de Andalucía para que luego se pueda permitir el entrenamiento de nado en 25 metros, la piscina lúdica de infantil y construida sobre ese valle. Una tapia exterior, ¿no? que era igual que las tapias de las viviendas que existían allí, donde no había una voluntad de definir un gran equipamiento público, un gran cartel, sino que el letrero solamente se vaciaba con bajo relieve sobre ese mortero de tirolesa, ¿no? Y esta era la imagen exterior del proyecto. Luego por dentro, el proyecto, sí es verdad que, bueno, el proyecto se entra por un lugar, trae de nuevo la formación casi granadina, ¿no? De ese espacio de transición entre un lugar y otro, de esos lugares de penumbra, de sombra, de esos espacios como más tectónicos, pero también trae ideas de arquitectos que nos interesaban muchísimo, de Álvaro Siza, de la piscina de Calle Palmera. O sea, era imposible nosotros que nos encarguen una piscina y no pensar en Calle Palmera. Pero claro, no podíamos hacer aquello. Pero sí es verdad que trae esto, ¿no? Entonces, esa bajada casi ceremonial que te desconecta del mundo que viene para conectarte de nuevo a otro mundo que es muy fantástico, a un espacio muy extraño y muy, muy fantástico, ¿no? Entonces, bueno, es como una especie de carcasa de hormigón que contiene todo, resuelve lo que era la accesibilidad, resuelve los equipamientos y al final intenta construir este lugar de baño, donde se coloca una cota que por la topografía que tiene conectaba con el paisaje con ese paisaje urbano de las cubiertas de la vivienda de suelo. Y era muy bonito, ¿no? Era gracioso ver cómo mientras se bañan, las toallas de tortuga estaban tendidas allí secándose, ¿no? De los vecinos. Entonces, esta era la imagen final, ¿no? de la obra. Se trabajó también con muchísimo riesgo, ¿no? De no inventar nada. No se trata de inventar nada, pero sí de utilizar materiales como el césped artificial, que en aquel momento pues no se utilizaba muchísimo, no se utilizaba y fue como un riesgo también, ¿no? Luego funcionaba estupendo. O sea, muy contentos porque que ha funcionado muy bien. Pero solo decíamos, bueno, si la pista de pádel funciona tantísimo tiempo, con tanto rozamiento y aguanta bien, pues a lo mejor aquí también, ¿no? Y entonces con esta idea artificial de utilizar el césped, ¿no? El césped artificial, traíamos de alguna manera
los paisajes a los que inicialmente queríamos traer de ese valle, de esa periferia. ¿Vale? Luego todos los elementos de arquitectura que aparecen, las puertas, los huecos, los lucernarios, todo eso era inventado. No queríamos poner elementos de claraboyas de fábrica o de patentes, ¿no? Sino que lo que queríamos hacer era, esto de hecho eran unas cúpulas de expositores, porque queríamos que fuesen burbujas realmente, ¿no? Esa idea de llevarlo todo a lo acuático, a lo lúdico o a lo fantástico, ¿vale? Luego también el proyecto se justificaba estos muros de hormigón y estas laderas, este valle, porque nos proponían bueno, que como el clima es bueno allí, intentar de alguna manera prolongar el baño durante el resto del año. Entonces dijimos, vale, pues vamos a hacer una fundición ligera como los invernaderos que hay en la zona. Entonces todo estaba calculado, todos los muros, incluso la contención inclinada, para tener una serie de tensores que permitiera el cubrirlo, pero con elementos plásticos, como las mismas tecnologías que los invernaderos casi caseros de los que se contaban en aquella zona. ¿Vale? Bueno, estos son detalles. Y luego la parte de paisaje, pues también se eligieron 2 árboles y una serie de enredaderas que se disponían estratégicamente, porque claro, esto era muy tentador escalar y era muy peligroso, era muy, muy peligroso. Entonces, lo que hicimos fue colocar una serie de plantas que fuesen obstáculos, de alguna manera, y cortara como esa intención de escalar, ¿no? Esa era por un lado, porque además estas plantas pinchaban, ¿no? Tenían pinchos y eran muy agresivas. Pero a la vez también era porque tenía una flor que el color, incluso la forma de la hoja y de los bulbos, era muy sintética. Daba sensación de casi como gominolas, ¿no? Como siguiendo explorando como esa idea artificiosa, ¿no? La ducha también queríamos en esa voluntad lúdica, pues que no se fuesen duchas estándar, sino eran mangueras donde los niños pudieran coger, lavarse los pies, lavarse todo el cuerpo o incluso mojar a los que hay allí y jugar entre ellos. O sea, queríamos provocar muchísimo la interacción de lúdica y juguetona en este mundo, hasta el extremo que decíamos, bueno, pues si es césped artificial, podíamos haber dibujado también como si se hubiese traído de una pista de fútbol este césped y se podía haber compuesto, ¿no? Y estas son las imágenes. Esta es la zona de la ducha, que se trabajó muchísimo para dejar ese hormigón, esa luz cenital que derramara sobre las paredes blancas, uniéndolo también con construir esos zócalos, que era por donde iban a ir las instalaciones y todo lo que eran los elementos técnicos, ¿no? del proyecto. Las puertas también se diseñaron, eran como si fuesen 2 hojas, como si taparas con una toalla. Era una hoja de chapa que no tenía ni bisagra a la pared. Era como intentábamos hasta ese extremo inventar cosas. La zona del bar, pues que había que construir una zona de sombra, pues propusimos también cómo construir unas nubes, una geometría de toldo con formas de nubes. Y este es el proyecto que comentaba Santiago que nos llamaron para llevar allí a los nuevos ministerios. Lo llamamos Revolución en el Patio. Esto es el campus del Ejido, en Málaga, ¿no? El campus del Ejido está justo al lado del centro, está en una colina en el centro de Málaga. Aquí ahora mismo está Bellas Artes, Arquitectura, y en un edificio que hay por arriba está Económica, ¿vale? Luego hay otro pabellón y está el pabellón de Gobierno. Hay como un campus que de aquí se lo están llevando al campus de Teatinos, que es un gran barrio en la periferia, donde están llevando, es casi como aquí, ¿no? Alicante tiene como el gran campus allí en la ciudad universitaria, por llamarlo de alguna manera. Pues aquí queda todavía en la zona del centro una serie de equipamientos, de edificios
que son propiedad de la universidad y que han ido alojando pues, las últimas nuevas escuelas que han aparecido. Apareció el Departamento de Bellas Artes y Arquitectura con la facultad, con la Escuela de Arquitectura y la Facultad de Bellas Artes. Entonces los colocaron, ¿no? en esta trama de edificios. Esto anteriormente era la Escuela de Ingeniería Técnica y anteriormente era la Escuela de Magisterio, ¿vale? La universidad, o los sitios, los lugares de la educación, es verdad que nunca están terminados, ¿no? Los planes de estudio cambian y son edificios que cuesta muchísimo adaptarlos a las nuevas situaciones de educación, ¿no? Los planes cambian, la manera de educar cambian, los grupos cambian, las tecnologías cambian y en continuidad tienen que cambiar la arquitectura, ¿vale? De hecho, depende de la facultad si crece o mengua, si hay más demanda o no, pues también sufre, ¿no? Y la arquitectura no tiene esa capacidad de permitir eso que evolucione en paralelo a la demanda, ¿vale? Entonces, esto es lo que ocurre. Una serie de 5 edificios que se han colocado en esa manzana y que están todos sin ningún orden, sino van apareciendo necesidades y donde hay hueco se va instalando el nuevo edificio, ¿vale? Esto ha generado una serie de vacíos en el entorno, que esto es lo que había. Una serie de vacíos que no están ni comunicados tampoco, ¿no? Con una serie de estructuras también. Cada edificio, cada estructura tiene un orden distinto, es un proyecto distinto, ajeno, y que de alguna manera intenta solucionar parcialmente las necesidades concretas de cada momento, ¿vale? Esto es lo que me encontraba. Que bueno, tiene su gracia también, ¿no? Es algo que tiene... De hecho, esta estructura la universidad las recogió y las ha reutilizado con otro proyecto para hacer un pabellón, ¿no? En unos huertos urbanos que tiene, ¿vale? Pero sí es verdad que todo ocurre como este tipo de escaleras que luego baja porque por debajo hay una puerta y necesita salvar el ladrillo. Todas son situaciones muy caóticas y muy desordenadas, ¿no? Como esto sube y luego baja de nuevo porque esta puerta tiene que salvarla. Aquí está la bajada de antigua las cocheras, que ahora se utiliza como depósito para los alumnos de Bellas Artes. Las rampas de accesibilidad, que tienen que conectar de alguna manera todo el recinto. Entonces, nos propusieron, estos son 3 fases de proyectos, y nos propusieron trabajar sobre estos vacíos, porque no les gustaba, ¿no? Bellas Artes no sentía tener un edificio propio, porque tenía una amalgama de situaciones muy extrañas, edificios unos con más interés, otros con menos, pero una situación muy rara, ¿no? Entonces nos dijeron que necesitaban arreglar esas cubiertas, quitarlas, solucionar todo lo que era y generar una plaza, un lugar de encuentro limpio, más limpio. Entonces, esta fue la primera fase, esta zona que se marca. Entonces, bueno, nosotros hicimos este proyecto, a demanda del encargo que nos hizo el decano de Bellas Artes, este primer proyecto. Lo que nos pidieron para este proyecto era quitar estas cubiertas y adecuar todo lo que era la superficie de pavimento del suelo, salvar los desniveles para permitir la flexibilidad y generar una nueva cubierta, pero que desde donde se pudiera utilizar para hacer eventos públicos, como si fuese un palco, un escenario. Eso fue literalmente el encargo, ¿no? Nos gustaba muchísimo, bueno, ya veis que desde un edificio a otro está desconectado. O sea, para ir de uno a otro hay que bajar todo el edificio, pasar por ese lugar y subir de nuevo al otro edificio. Luego hay una cosa muy interesante que son como estas terrazas donde las aulas se prolongan al exterior. Esas cosas me gustaban muchísimo también. De hecho, todos esos espacios que ocurren ahí estaban muy colonizados por la actividad docente de Bellas Artes, ¿vale? Entonces, también fue un proyecto muy rápido. Fue un proyecto no sé, a lo mejor una manera de enfocarlo así, ¿no? En una semana dijimos, bueno, pues vamos a hacer
una infraestructura que comunique los diferentes desniveles, permita conectar un edificio a otro, solucionábamos ese espacio cubierto que querían desde abajo, saneábamos de alguna manera todo lo que era el espacio inferior, como esa gran plaza, y prolongábamos la aula de dentro del edificio hacia afuera. Eso, le propusimos con esta maqueta, que fue la que llamaron... Claro, nosotros, esa fue la foto que le enseñamos a aprender. Y de hecho, cuando fuimos a la exposición, pues nos daba mucho bochorno, ¿no? Porque había maquetones, eran gente que admiramos mucho, había cosas muy potentes. Y nosotros, pues, bueno, pues ya está, ¿no? Pues sacando pecho, pues ya está, esto es lo que hay. Bueno, hicimos un levantamiento con un de punto de todo lo que era todos los patios, porque es verdad que aquello era muy complicado. O sea, no era complicado a nivel de arquitectónico, pero incluso también a nivel de instalaciones. O sea, lo que ocurría allí era como el patio de instalaciones de todo el edificio. Allí pasaban todo, contra incendios, aire acondicionado, era un enjambre, era como muy Tokio, pero eso ahí estaban encantados. O sea, Bellas Artes estaba encantado con esa imagen underground que se generaba en esos patios intersticiales, porque nos decían, nos transmitían que esa imagen era muy emocionante o muy provocativa para los alumnos y les permitía ser muy creativos. Entonces digo, bueno, pues ya está, es otro componente más de lo que hay que, ¿no? Bueno, se hizo un levantamiento y entonces dijeron que sí a esa maqueta, fue un poco igual como el proceso de la piscina, ¿no? Esa maqueta dijeron que sí, y de pronto me dijo, pues coge esto, ¿y qué vamos a hacer aquí? Y esto, porque luego teníamos, quizás muy felices, ¿no? Estuvimos hablando bueno, luego hablo, ¿no? De la estructura. Y propusimos dos materiales solo. El pavimento de la plaza, un pavimento que sea de adoquín portugués, que estaba en seco, que se podía levantar y se podía meter instalaciones y luego tapar de nuevo y se recuperaba todo lo que era la orografía. Permitía tener asientos y permitía incluso, como si fuese una piel casi de serpiente, adaptarse al terreno natural que allí había en su momento. Y luego una estructura de hormigón, que iba a hacer la que iba a solucionar toda esa infraestructura que conectara el edificio. Bueno, imágenes de la obra, ¿no? De cómo estaba la situación de las ventanas. Y esto es lo que... una imagen como posterior, ¿no? Del proyecto. Vale. De nuevo, geométricamente el proyecto es súper sencillo, es muy, muy sencillo. O sea, nace, quitábamos una escalera que había de servicio, teníamos que construir otra nueva, entonces pues arrancaba desde aquí, cogiendo la alineación de ese edificio que ya existía. Una vez que se alineaba, chocaba la estructura con este edificio, volvía, chocaba con esta pared, volvía hacia acá y coge todas las dimensiones de las geometrías que hay allí. O sea, no hay reglas. Si este edificio hubiese sido más ancho, más estrecho, esto con las mismas reglas geométricas se hubiese adaptado a esa forma, ¿vale? Sí generando como esa circulación de círculos, de medio círculo en todo lo que era ese patio interior, ¿vale? Bueno, ya se ve ahí todo el espacio limpio y la geometría, ¿no? Y los puntos que permitía conectar en las diferentes plantas el proyecto. Bueno, esos son detalles formales y este es el proyecto, ¿vale? Esa idea underground que nos transmitía el decano, pues lo propusimos que la estructura fuese todo de hormigón, fuese una estructura de hormigón. Además, casi como de hueso, que no tuviese ni piel, ni músculo, ni nada. Fue un esqueleto. Porque nosotros le proponíamos, ¿no? Le decíamos, porque casi la imagen final o la vida que pueda tener este edificio es el revestimiento que los alumnos le pueden dar. O sea, si tú le dejas algo inacabado, es más propicio que alguien se pueda apropiar o, de alguna manera, o motivar para hacer algo en este edificio. Y así fue. Además,
justificábamos la estructura de hormigón porque era necesario para esas grandes luces. ¿No? Esas grandes luces, el ingeniero que nos hizo el cálculo trabajaba en la universidad también, profesor de estructura, y el que diseñó la estructura del aeropuerto de Málaga. O sea que este proyecto casi también gracias a él, ¿no? A las soluciones que nos daba. Es una estructura que tiene 50 centímetros, esto es hormigón. Aquí no hay capas de impermeabilizaciones, no hay tapas juntas, no hay nada, es todo hormigón. Lo que pasa es que la puesta en obra de las diferentes capas de hormigón, con los aditivos que llevan, eran los que permitían que asumieran sus necesidades técnicas de impermeabilización y de estructurales, ¿no? Esta es una capa de 50 centímetros de hormigón, pero realmente son 16 centímetros de hormigón. Es una capa como un sándwich donde tiene 8 centímetros en la cara inferior, el resto es todo aligerado con casetones por spam y la última capa de 8 centímetros. Entonces, conseguir esa gran losa con 2 capas de 8 centímetros le da muchísima inercia y permitía conseguir esas longitudes de 18 metros de longitud, ¿no? Con 9 metros de ancho. Luego, este anillo estructuralmente no es viga, pero este cinturón que es el pasamanos que construye ese patio, de alguna manera recoge las flechas que se pueden producir en el interior de ese gran vacío. De manera que la estructura todo se está sosteniendo por su propia geometría. Y esto, ¿no? Esto es lo que estas son las fotos que encargamos, ¿no? De los arquitectos. Además, esto fue divertido porque eran los alumnos de arquitectura que les dije, bueno, pues tenéis que venir, pero intentar venir un poco así de deportistas, ¿no? O por intentar buscar una tontería más de estas, ¿no? Y vinieron vestidos todos de fútbol, ¿no? Diferentes equipaciones. Bueno, teníamos que seguir manteniendo los huecos de las fachadas que existían. Claro, pero como había tan amalgama de huecos, lo que propusimos fue de la Escuela de Bellas Artes. Entonces dijimos, venga, vamos a coger un arquetipo de hueco que pertenezca de alguna manera al mundo de la Bellas Artes, como el primer arquetipo que casi es decorativo. Y cogimos el arco de medio punto. Dijimos, venga, vamos a jugar con el arco de medio punto, donde todos los huecos van a tener esa forma por unificar todos los huecos. Claro, está desprovisto de estructura, no tiene funcionalidad estructural porque lo que trabaja son las pantallas de hormigón. Realmente no tiene una función estructural como el arco romano. Entonces dijimos, claro, pues vamos a seguir jugando. Pues volcamos los arcos, le damos la vuelta o construíamos aquí como las iniciales del estudio, así en negativo, o aquí como un emoticono, o cosas. En fin, como que empezábamos como a divertirnos, ¿no? Con todo ese juego, con todo ese juego. Y este es el resultado, ¿no? Este es el resultado del proyecto. ¿Vale? Ahora, lo más interesante es lo que pasa ahora. Todo lo que está pasando desde que acabamos el proyecto en 2020 hasta la actualidad y todo lo que va a pasar. ¿Vale? Nosotros le propusimos esta imagen, decíamos, bueno, esto es un patio donde pueden pasar muchísimas cosas. Puede ser un patio, no tiene un programa funcional muy claro, puede ser una prolongación de la aula o pueden desarrollarse multitud de actividades, casi como este lugar, ¿no? Este lugar es un sitio donde esta mañana seguro que había niños leyendo, cuando hemos llegado había un grupo de un taller en aquellas mesas y ahora se produce otro tipo de situación. Pues eso es lo que le proponíamos y de hecho los alumnos lo han cogido muy bien, ¿no? Estas son imágenes que cada vez que sale algo en Instagram, porque hago pantallazos, ¿no? Para traer. Estos son los alumnos de Bellas Artes que ya están trabajando, ¿no? Y estas son las primeras cosas que hacían. Luego se hicieron también, bueno, la foto de la portada también viene de esta, esto fue hace 2 semanas, donde hubo una subasta de obras de arte. O incluso el proyecto se ha convertido como en una figura donde los alumnos la utilizan como los cuerpos humanos, como las figuras clásicas, para practicar, ¿no? Para practicar lo que es la pintura. Y han salido obras, pues, con cierto interés. O se ha utilizado el patio como soporte para exposiciones artísticas, para instalaciones, ¿no? Para instalaciones
de vídeo o de instalaciones luminosas, ¿no? De proyecciones sobre este lugar. Al igual que la piscina, ¿no? La piscina que tenía esas reminiscencias de Álvaro Siza, lo de la rampa, la bajada, la procesión para llegar a ese lugar, esto tiene también reminiscencias de Guggenheim, de Nueva York. O sea, hay como cosas que están ahí. Dice, es muy obvio, pero bueno, como se le va a seguir trabajando, pero al final sigue siendo como esa rampa helicoidal, de alguna manera, con otras formas, porque atiende a otros condicionantes, ¿no? Pero sí tiene ese tipo de relaciones con proyectos que pensamos que están muy bien, ¿no? Y esto fue el año pasado, la fiesta de clausura, que es con lo que vamos a terminar, ¿no? La fiesta de clausura del curso de Bellas Artes. Y bueno, y ponemos el vídeo, ¿no? Claro, nosotros le contábamos, decíamos, aquí puede ser un pequeño concierto de piano, una presentación, la gala cuando los alumnos acaban, donde se les da, pero también ocurre estas cosas. Bueno, con esta imagen, ya con este vídeo, acabamos un poco. Esta sí la traigo porque de alguna manera esta situación extraña que traía de Elda, donde había un monte que era un parque infantil, donde había caballos allí, ¿no? Y donde los gallos se pelean, ¿no? Como, son situaciones que están ahí, que existen, ¿no? Y esto de alguna manera, traducido en otro contexto, es más de verdad, ¿vale? Y bueno, yo muchísimas gracias, ¿no? Por atenderos, tan atentos. Porque si queréis preguntar algo. Bueno, alguna pregunta entre los asistentes. Pregunto, Sí, por romper sí, sí. de la última obra. Ya nos has dicho que impactó y que los alumnos de Arquitectura-Bellas Artes o Bellas Artes-Arquitectura se han motivado mucho con la subvención no planteada, sino construida. Sí, 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 sí. Sí, bueno, yo creo que la mayor felicidad es pasar por ahí. O sea, yo creo que sí, que aquello ahora mismo es un circo de las cosas que pasan, ¿no? Y a mí lo que me gusta muchísimo es que siempre, siempre hay grupos de alumnos en rincones, cogen mobiliario de la calle, aquello lo han conseguido hacer casi como su salón. De las escuelas, pues todos sabemos, ¿no? Pasamos tantísimas horas que de alguna manera
hay que apropiarse de esos lugares y la mayor alegría es que ellos se han salido, se han apropiado muy bien del lugar. Yo que no sé cómo definir, es verdad que lo que he traído son imágenes muy exageradas, ¿no? Muy provocativas también. O sea, el vídeo lo traigo con mucha mala intención, pero es verdad que lo que ocurre allí es muy humano, es muy humano y eso es precioso, ¿no? Además todo se funciona muy bien todo porque en todas las plantas la gente se mueve en función del clima, de cómo cae el sol, de dónde están los lugares más de sombra, en invierno los lugares más soleados, cuando llueve también un espectáculo, ¿no? Porque la lluvia se rompe, ¿no? Y se hacen como círculos de lluvia. En fin, es muy bonito. ¿Qué te voy a decir? Pero bueno, son cosas que no lo piensas. Tú intuyes, ¿no? La maqueta, es verdad que le ponen muchas figuritas de colorines, como diciendo que esto sea muy diverso y que sea y que pasen muchas cosas, pero o sea, hay como intenciones, inquietudes que quieres que sea y luego pasa. Entonces, cuando eso ocurre, yo creo que es la mejor recompensa. Sí. Y si vais por Málaga, pasar, porque es verdad que tiene mucha más magia. Sobre todo lo hace el alumno, no lo hace el proyecto, sino los alumnos. Y volviendo a la primera casa, Sí, la de la familia con un niño de determinada situación, sí, una vez hecha, ¿qué, qué está pasando ahí dentro? ¿Qué conclusiones habéis sí. observado? Porque he Pues planteado una serie de hipótesis de facilitar. Esto me recuerda que un año, yo ya había pasado un año, hace 50, en la Escuela de Arquitectura pusieron el proyecto para un invidente. sí, Y me ha recordado, me ha venido el flash después de decir tú que estabais pensando en la situación anímica y física del ya está. chico Alejandro, ¿no? Sí, sí. Bueno, y que no sé, de cosas que me estaba recordando, yo ya había pasado esa fase, ¿no? Pero hablándolo con otros, y no, es que planteábamos no sé qué y tal, lo que tú has dicho, que hubiera una serie de constantes, ¿eh? Claro. Bien. ¿Cómo está Sí, bueno, funcionando? la verdad que con la familia yo tengo un vínculo muy estrecho, ¿no? Es verdad, bueno, hace muchísimo tiempo que no los veo. Ellos y nosotros, en las conversaciones que teníamos, nos planteaban pues toda la problemática. Ellos nos contaban que cómo había que lucharlo, como todo el proceso de cotidiano, nos lo contaban, nosotros lo conocíamos. Pero claro, nosotros pensábamos en Alejandro, en facilitarle las cosas, pero también pensábamos en los padres, ¿no? Carmen. Y entonces decíamos que tampoco queríamos convertir la casa en un lugar sanitario, en un lugar donde estuviesen recordando continuamente que tienen ese problema, en un lugar adaptado, por decirlo así. O sea, la normativa, por ejemplo, cuando tú ves un traje de baño adaptado, da un poco de grimilla, ¿no? Porque te recuerda muchísimo las incapacidades, ¿no? Entonces, porque es verdad que se dibuja tal como la normativa lo refleja. Entonces, nosotros queríamos también, solventando todo eso, todas esas consideraciones técnicas de accesibilidad, de facilidad para moverlo, para todo eso, que ellos no sintieran estar en un sector, en un lugar en un lugar clínico, ¿no? Entonces, se juntaban todo ese tipo de cuestiones que yo pensaba mucho en todas esas cosas. Y ellos están encantados, porque es terapéutico para Alejandro, pero de alguna manera también debería ser terapéutico para los padres, ¿no? Donde se sintiesen en un lugar refugiado, recogido, ellos protegidos, en un lugar amable, y eso también se ha conseguido. O sea, ellos están encantados con la casa y nos lo transmiten así. De hecho, cuando yo voy de vez en cuando, muchas veces yo paso por allí simplemente para ver cómo está, ¿no? Para ojear cómo está. Y la casa la tienen cuidadísima y todo con muchísimo cariño. Y cuando las cosas son así es porque son felices y están bien. Y se siente. Entonces sí, es verdad que, bueno, que funciona, que está funcionando también. Sí, Con éxito. sí. Claro, también me cuesta por la modestia, ¿no? No, Pero sí funciona. no es una falsa modestia. Pero sí, es verdad, funciona. Está funcionando.
O sea, yo creo que cuando las cosas se hacen con cariño, se hacen con corazón, es de otra manera. Entonces, está funcionando y ella está muy bien, muy bien. No. Diego no nos va a cobrar porque preguntéis. No, yo encantado de contaros todo lo que queráis. En el de Europa, al final eso... El de Elda. No, bueno, el de Elda tuvo un Europan. Nosotros hemos tenido una experiencia. Bueno, yo Europan estoy muy agradecido. O sea, nosotros tuvimos 4 premios, muy agradecido porque nos ha ayudado a estar en la docencia en el sitio que estamos. O sea, ha sido de alguna manera el transporte para situarte en un sitio. Entonces, mientras que otros para llegar a ese sitio han tenido que trabajar de otra manera, nosotros lo hemos hecho con lo que nos gustaba, que era haciendo trabajos, haciendo proyectos, pensando en los sitios e intentando buscar soluciones. Entonces, muy agradecido. No tengo otras palabras de... Pero es cierto que Copan es muy difícil de hacer, ¿no? Muy complicado. Nosotros en Copan tuvimos en Elda, sí es verdad que por circunstancias y cambios políticos, nos encargaron primero como un pequeño plan especial, luego hacer una intervención de una de las plazas, cuando salió otro partido político, porque, bueno, tenía intereses la de urbanismo con mover aquello, entonces nos llamaron de nuevo, a lo mejor cada 3 años de pronto nos llegaba una noticia o nos llamaban, y ha habido como pequeños encargos. Sí, hubo un proceso de participación también, se hicieron unos vídeos también en un proceso de participación y unas vídeos postales y unas vídeos retratos, ¿no? Que se puso en el Colegio de Arquitectos de Alicante. Entonces sí es verdad que siempre hemos tenido un trabajo continuo, pero nunca de llegar a edificar, ¿no? Yo me acuerdo en el encuentro cuando cagamos y estuvimos contando el proyecto en el Colegio de Alicante. Eso sería 2008, 2007 o algo así, o sea, hace muchísimo. Y Javier García Solera, que estaba en el concurso y en el jurado, nos decía, este es el proyecto con el que uno se quiere jubilar, porque te encarga una pequeña casita, te muele aquello, hace una pequeña torre y luego otro. Es como un proyecto así, y decíamos, pues sí, pero nunca llega. Son proyectos también muy complejos, súper complejos a nivel administrativo. O sea, son propiedades que no corresponden al ayuntamiento, no son, los suelos son privados. Entonces son procesos tan complejos que es muy difícil de gestionar. O sea, no digo que la culpa es de Europa, no, sino es todo unido, los procesos administrativos, las políticas, la economía, todo. Entonces, bueno, pues ya está, ahí está. Y luego, cambiando de tercio, en el patio, en el vídeo que has puesto al final, yo no he sabido entender lo que era el suelo. Me parecía que Sí, era bueno, porque le pusieron como una lona. una lona. Sí, Pero pusieron estaba como una fabricado. lona, sí, era como una lona de estas de provisionales que se ponen en los suelos en los eventos de fieltro, ¿no? Pusieron preveyendo lo que podía pasar. Sí. Eso es lo que nos decíamos, ¿no? Ese revestimiento nuevo que todo ese revestimiento que nosotros no le poníamos y que iba a ir cambiando la imagen del patio. Bueno, Pues, muchísimas Diego, gracias. agradecido por las 3 obras, ¿no? 3 proyectos, 3 Sí. obras. Ya se Sí. mostrado. Muchísimas gracias. Y gracias de Y nuevo. acordaros que hoy es el día que clausuramos el ejercicio 23-24. Muchas gracias.